Océano abierto. Junto al bote aparece una alta aleta negra. Bajo el agua se mueve un depredador de varias toneladas de peso, capaz de matar a una foca de un solo golpe y de enfrentarse a un gran tiburón. Para una persona, un encuentro así debería parecer mortalmente peligroso. Sin embargo, la orca salvaje, por lo general, pasa por un lado, observa el objeto desconocido y desaparece en las profundidades. No existen casos totalmente confirmados en los que una orca en libertad haya matado a un ser humano de manera intencional. ¿Por qué uno de los depredadores más fuertes del océano casi nunca nos percibe como presa? Primero es importante diferenciar entre la capacidad y la intención. La orca es físicamente capaz de herir de gravedad a una persona sin mayor esfuerzo, pero tener la fuerza no significa que exista el deseo de atacar. En la naturaleza, los depredadores eligen a sus presas basándose en criterios muchísimo más estrictos. La orca es el miembro más grande de la familia de los delfines. Los machos adultos llegan a medir más de 9 metros y pueden pesar alrededor de 6 toneladas. ¡Cueros ponmascos! ¡Sos! Distintas poblaciones cazan peces, focas, delfines, aves marinas, tiburones y ballenas de gran tamaño. A primera vista, una persona de tamaño adecuado también podría servir de alimento. Pero la dieta de las orcas no se determina únicamente por el tamaño del animal que tengan a su disposición. La mayoría de los depredadores no andan probando el sabor de cada criatura que se cruza en su camino. Cometer un error puede resultar en una herida, una intoxicación o una pérdida inútil de energía. Por este motivo, identifican a su presa potencial basándose en la forma, el movimiento, los sonidos, la reacción y la experiencia previa. En las orcas, esta selección es especialmente estricta. Ciertas comunidades se alimentan de una presa específica durante generaciones e ignoran el resto, incluso si la tienen justo al lado. Los grupos que comen peces normalmente no cambian a las focas, y los cazadores de mamíferos rara vez persiguen peces. A estas diferencias se les llama especialización alimentaria. No solo tiene que ver con la biología, sino también con el aprendizaje. La cría observa a su madre, repite lo que hace, y poco a poco asimila a quién perseguir, cómo atacar, y qué partes de la presa comerse. El menú de una orca se transmite dentro de la familia casi como una tradición muy arraigada. El ser humano no forma parte de esa tradición. Nuestra silueta, nuestros movimientos y nuestro comportamiento no encajan con la imagen habitual de una presa, la cual el animal aprende a reconocer desde que es muy pequeño. Esta explicación suena mucho más convincente que la idea de que los humanos simplemente tenemos mal sabor. Comprobar a que sabemos es imposible, ya que las orcas salvajes casi nunca intentan comernos. Para decidir no cazarnos, no necesitan probar a una persona primero. La orca recibe muchísima información incluso antes de acercarse. Ve muy bien bajo el agua, escucha los movimientos y utiliza la ecolocalización. Los chasquidos cortos rebotan en el objeto y le ayudan a calcular la distancia, la dirección, la forma y el tipo de movimiento. Un nadador con traje de neopreno difícilmente le parece a una orca o una foca común solo por su parecido físico. Un espectador puede confundir las dos siluetas desde arriba, pero el animal investiga su objetivo con varios sentidos al mismo tiempo y nota las diferencias en el movimiento. Las orcas son capaces de reconocer a individuos conocidos, coordinar cacerías complejas y cambiar sus acciones dependiendo de la reacción de su presa. Este control tan desarrollado les permite no lanzarse automáticamente sobre cada objeto en movimiento que se encuentre cerca. La inteligencia en este caso no demuestra bondad. La orca no tiene la obligación de perdonar conscientemente a una persona. Su percepción tan desarrollada simplemente le ayuda a clasificar con bastante precisión el objeto que encuentra y a elegir el comportamiento adecuado para esa situación en particular, en lugar de atacar automáticamente. A veces el animal se acerca casi hasta tocar a un nadador, a un buzo o a un bote. Es fácil interpretar este contacto como el inicio de una cacería, pero el acercamiento por sí solo no demuestra nada. Puede tratarse de una inspección, de curiosidad o de un juego social.
Una orca curiosa es capaz de nadar detrás, ponerse de lado y observar a la persona con un solo ojo. Puede tocar el objeto con el hocico o crear una ola muy cerca. Para el observador esto resulta aterrador, aunque en realidad no se produzca ningún ataque. La diferencia se nota en la secuencia de sus acciones. Durante la cacería, las orcas aceleran, rodean a su presa, le cortan la vía de escape y aplican una técnica de captura bien ensayada. Al investigar un objeto desconocido, los movimientos suelen ser lentos, cautelosos y no llegan a la mordida. Sin embargo, tampoco se puede dar por sentado que cualquier encuentro sea seguro. Un animal tan enorme puede golpear a una persona por accidente, volcar una embarcación pequeña o entusiasmarse demasiado con el contacto. La falta de intención de cazar no anula el peso, la velocidad y lo impredecible que puede ser un depredador salvaje. Los especialistas recomiendan no acercarse a las orcas por cuenta propia, no intentar tocarlas sino ofrecerles comida. Mantener una distancia respetuosa protege a ambas partes, ya que así el animal no se acostumbra a relacionar a las personas con la alimentación o con un contacto insistente. El tema se vuelve más complejo debido a algunos incidentes poco comunes. Se sabe de casos en los que una orca salvaje ha mordido a una persona, ha empujado una tabla de surf o se ha acercado a un nadador a una velocidad peligrosa. Estos episodios no vinieron acompañados de un intento por continuar el ataque o devorar a la víctima. Uno de los casos que más se mencionan le ocurrió a un surfista, a quien una orca le mordió la pierna y lo soltó de inmediato. Es imposible determinar el motivo exacto. Pudo haberse tratado de un error de identificación, un acercamiento para investigar o una reacción ante un objeto inusual. Una sola mordedura no permite afirmar que el animal haya confundido a la persona con una presa. Al cazar a su presa habitual, por lo general, la orca continúa la persecución. En los episodios conocidos con seres humanos, no se ha observado esta secuencia. Es de suma importancia no mezclar los encuentros en el océano con las tragedias que ocurren en cautiverio. En los acuarios, las orcas han causado heridas graves a las personas, y varios incidentes han terminado con la muerte de los entrenadores. Estos son casos reales que requieren una explicación independiente. Sí. En una piscina artificial, el animal no tiene la posibilidad de alejarse, elegir a sus compañeros ni recorrer sus distancias habituales. A su lado pueden encontrarse individuos de distintas poblaciones, los cuales en la naturaleza no formarían un solo grupo social estable. El espacio limitado, la rutina repetitiva, los conflictos y el contacto constante con las personas son capaces de provocar un estrés crónico. En algunas orcas en cautiverio se ha observado el deterioro de los dientes, movimientos estereotipados, apatía y agresión dirigida hacia los seres humanos. Esto no quiere decir que cada orca en un acuario vaya a atacar necesariamente a una persona. Sin embargo, las condiciones de cautiverio difieren tanto de las del océano que extrapolar el comportamiento de un animal allí recluido a las poblaciones de orcas en libertad resulta científicamente incorrecto. Existe también el error contrario, creer que la falta de ataques es prueba de un amor especial de las orcas hacia la humanidad. No sabemos qué piensa el animal de nosotros. La ciencia puede describir el comportamiento observado, pero no leer sus intenciones directamente. Lo más probable es que el ser humano sea un objeto grande e inusual para la orca. Algunos individuos muestran interés, otros mantienen su distancia y otros simplemente pasan de largo. Esta variedad de reacciones no se parece en nada a la actitud habitual de un depredador hacia una presa conocida. Puede haber otra razón para esta cautela. La caza de las orcas requiere habilidades precisas y conlleva riesgos. Incluso para un depredador fuerte resulta más conveniente perseguir a una presa familiar, cuyo comportamiento es predecible y su valor nutricional ya es conocido. El ser humano nada despacio, pero se comporta de forma extraña, a menudo está rodeado de equipo y con frecuencia se encuentra cerca de un bote. Para el animal esto es una combinación de señales desconocidas. Una exploración cuidadosa puede ser más sensata que un intento inmediato de atrapar el objetivo. Además, las orcas aprenden observando a sus semejantes. Si los adultos no cazan personas, las crías no ven un ejemplo de ataque ni la forma de despedazar a este tipo de presa. En la siguiente generación tampoco surge la habilidad correspondiente. Esta idea se vuelve más clara al comparar diferentes poblaciones. En la Patagonia, las orcas jóvenes pasan años aprendiendo a lanzarse a la orilla para atrapar leones marinos. En la Antártida, otras familias aprenden a crear olas que arrastran a las focas de los témpanos de hielo. Ninguno de estos métodos complejos surge simplemente porque la orca tenga hambre. El animal necesita observación, práctica y la ayuda de parientes experimentados. La caza es una habilidad cultural, y el ser humano no está incluido en ningún sistema de aprendizaje conocido. Incluso la actitud hacia una misma presa puede variar. Algunos grupos persiguen tiburones y devoran su hígado rico en grasa. Otros casi no les prestan atención a los tiburones. La disponibilidad de comida por sí sola no obliga a todas las comunidades a elegir el mismo menú. Es mejor formular la pregunta en sí de otra manera. No se trata de por qué la orca rechaza una presa evidente, sino de por qué, para empezar, debería considerar al ser humano como una presa.
Para un animal criado a base de salmón o focas, no existe tal obviedad en este caso. Una explicación popular a veces se relaciona con la idea de que las orcas supuestamente comprenden la inteligencia humana y nos consideran sus iguales. Esta idea no tiene pruebas sólidas. La capacidad de distinguir objetos no significa reconocer el intelecto ajeno o un estatus especial. Tampoco se ha confirmado la versión sobre un antiguo acuerdo entre nuestras especies. En algunos lugares las orcas realmente colaboraban con pescadores y balleneros, pero una experiencia local de beneficio mutuo no puede explicar el comportamiento de todas las poblaciones en todos los océanos. Cerca de la ciudad australiana de Eden, las orcas ayudaban a los balleneros a encontrar y retener a las ballenas grandes. Después de la cacería, les dejaban a los animales la lengua y los labios del cadáver. Esta colaboración demuestra su capacidad de aprendizaje, pero no prueba una simpatía generalizada hacia los humanos. Las orcas son capaces de recordar botes específicos, rutas y las formas de comportarse de las personas. En algunas regiones siguen tranquilamente a los pescadores, en otras evitan las embarcaciones. La experiencia de una familia en particular puede influir en su reacción mucho más que su pertenencia a la especie. Desde el año 2020, cerca de la península ibérica, algunas orcas comenzaron a interactuar con los veleros y a dañar los timones. Cientos de episodios provocaron rumores sobre una venganza, sin embargo, no han surgido pruebas de una guerra intencional contra los humanos. Los animales se concentran principalmente en la parte del timón de la embarcación, y por lo general no intentan llegar a la tripulación. Los investigadores debaten sobre el juego, la curiosidad, la excitación y la imitación social. La causa exacta de este comportamiento aún sigue siendo desconocida. Estos encuentros demuestran que el hecho de no cazar humanos no significa una total indiferencia hacia nuestras embarcaciones. Una orca puede investigar un bote, romper sus partes y crear una situación de peligro, sin considerar a las personas que están adentro como comida. Es importante distinguir entre un ataque de caza, una reacción defensiva y el contacto con un objeto. Para una persona el resultado de cualquier choque puede ser grave, pero para entender el comportamiento del animal, el motivo y la secuencia de acciones tienen una importancia fundamental. La agresión defensiva en la naturaleza es posible si el animal se siente acorralado, herido o inquieto por la cercanía de su cría. Sin embargo, la mayoría de los encuentros con orcas ocurren en mar abierto, donde simplemente pueden alejarse y evitar el conflicto. Durante la cacería, las orcas ahorran energía, se reparten los roles y abandonan la persecución si el riesgo se vuelve demasiado alto. Por lo general, el ser humano no les ofrece ningún beneficio alimenticio conocido, ni tampoco un motivo para mantener un contacto peligroso. Existe otro factor que es difícil de evaluar con precisión: la historia de los contactos entre ambas especies. Los seres humanos han navegado por miles de años en los hábitats de las orcas. Si llegaron a ocurrir ataques aislados lejos de testigos, casi no han quedado datos confiables al respecto. Afirmar de manera absoluta que una orca salvaje nunca ha matado a un ser humano sería demasiado atrevido. Resulta más correcto decir que la ciencia aún no cuenta con un caso debidamente confirmado de una caza mortal e intencional de una orca en libertad hacia una persona. Esta cuidadosa manera de expresarlo no le quita peso al hecho principal. Las personas nadan, bucean, pescan y trabajan con regularidad en los mares donde habitan las orcas. Ante la enorme cantidad de encuentros posibles, la ausencia de una cacería confirmada resulta verdaderamente inusual. Las observaciones señalan varios mecanismos al mismo tiempo. Las orcas reconocen los objetos con total precisión, mantienen una dieta sumamente especializada, aprenden a cazar con sus familiares y evitan cualquier riesgo innecesario. En conjunto, todas estas características hacen que un cambio repentino en su alimentación sea muy poco probable. Sin embargo, cada uno de estos puntos tiene sus limitaciones. No podemos llevar a cabo un experimento directo, ofreciendo personas a las orcas como posible alimento. Las conclusiones se basan en observaciones, en la comparación de distintas poblaciones, en el análisis de su comportamiento al cazar y en incidentes sumamente raros. Esto tampoco es una garantía de que su comportamiento se mantendrá inalterable. Las orcas adquieren nuevos hábitos, reaccionan a los cambios en su entorno y copian las acciones de sus semejantes.
La rareza de los ataques describe la historia que conocemos sobre estos encuentros, pero no promete que estaremos a salvo en cualquier episodio del futuro. Su habitual tranquilidad no significa que el contacto cercano sea seguro. Durante un encuentro, no se debe perseguir a los animales, bloquearles el paso, ni intentar atraerlos con comida. Las reglas de distancia reducen el riesgo de una reacción impredecible de ambas partes. Cuanto menos intervenga el ser humano, menor será la probabilidad de una reacción defensiva, un choque accidental o que se acostumbren a las embarcaciones. La observación tranquila permite ver a la orca tal como es, un depredador salvaje y fuerte con sus propias decisiones y límites. Tal vez lo que más nos sorprende no sea la falta de ataques, sino nuestra propia expectativa de ser atacados. Vemos sus dientes, su tamaño y sus habilidades de caza, y luego automáticamente le atribuimos al animal el deseo de usarlos contra cualquier criatura que se cruce en su camino. Pero un depredador no tiene por qué ser agresivo todo el tiempo. Su éxito depende de su habilidad para distinguir a sus presas, elegir el momento adecuado y no gastar energía sin motivo. En el caso de la orca, esta selectividad está respaldada por la memoria, el aprendizaje y las tradiciones familiares. El encuentro entre un humano y una orca salvaje suele terminar sin ataques, y no por una amistad milagrosa ni por nuestra fuerza. Para ella, lo más probable es que simplemente no seamos el tipo de presa que acostumbra cazar.